y con esto iniciamos la sesión de hoy. Voy a compartir la pantalla para retomar lo que hemos estado comenzando a ver de manera muy básica y bueno, vamos a intentar ir avanzando hacia cosas más complejas, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos, decíamos la última sesión, una doble posibilidad. O analizamos a toda una población o analizamos una muestra, ¿no? Para pasar de las observaciones de una muestra a parámetros que sean aplicables a toda una población, ese proceso de cálculo, análisis, se denomina precisamente como inferencia estadística. ¿Por qué no se hace inferencia de una población? Bueno, pues es obvio, ¿no? Si es toda la población, no es necesario hacer una inferencia de nada. Tenemos los datos de todas y todos, los elementos o personas de una cierta población, y en esa medida, pues no hay necesidad de llevar a cabo inferencias. Se hacen estimaciones y se presentan los datos. Desde esa perspectiva, la inferencia estadística siempre será aplicable estrictamente a las muestras. Y esto es importante decirlo, porque aunque parezca obvio, a veces no se toma en consideración y hay diferentes algoritmos que se estiman de manera diferente de acuerdo con el hecho de que se trate de una población o que se trate de una muestra. Generalmente para las muestras hay ajustes, hay correcciones de las fórmulas que permiten calcular o mejorar el cálculo de los estimadores que estamos buscando. Desde esa lógica, entonces, y la manera de síntesis de esta primera aproximación, el análisis estadístico es un proceso total, y se dice total porque lo que busca es agotar hasta un elemento de los datos que tenemos disponibles para estudiarlo, para analizarlo, para interpretarlo. Y esto implica la organización y resumen de los datos, el procesamiento de esto que, insisto, será explicación o interpretación de la información de que disponemos, y por eso, o en conclusión, o en resumen, el establecimiento respecto de los datos. Bueno, ¿por dónde se inicia? ¿No? Siempre la primera aproximación que vamos a tener cuando llevamos a cabo análisis estadístico del tipo que ustedes quieran, vamos a tener que partir invariable, indefectiblemente, a partir de lo que es el análisis exploratorio de los datos. Hay una cosa que llaman incluso el ritual de la significancia estadística, ¿no? Que inicia siempre por el análisis exploratorio. Este análisis va a ser, o nos va a dar la posibilidad de conocer cuáles son incluso las posibilidades de interpretación y análisis de aquello que estamos estudiando, aquello que estamos indagando. Ese análisis exploratorio tiene, digamos, tres componentes o se llega en tres actividades que son diferentes entre sí. La primera es la organización y el resumen de los datos. Esa organización y ese resumen implica depurar bases de datos y armar una buena base de datos. Hay quienes afirman que el 30 o 40% de un buen análisis va a depender de la calidad de base de datos que tienes. Desde esa perspectiva, la organización y el resumen que hagas de tus datos va a ser crucial para garantizar una buena aproximación a buenos estimadores y a buenas determinaciones de los indicadores que quieres construir o estimar, ¿no? Y después, en una segunda medida o en un segundo paso, tendrás que obtener las medidas de dispersión. Es decir, tú tienes las medidas de posición o tendencia central, como se les llama también, o las medidas de dispersión o de variabilidad, le van a llamar algunos o algunas. ¿Por qué les llaman así? Porque las medidas de posición, lo que fundamentalmente nos van a indicar es cuál es el lugar que tiene el dato respecto de un estimador que se convierte en una referencia de la muestra o población que tienes. Típicamente, me voy a adelantar un poco, típicamente se trabaja con el promedio o la media aritmética, ¿no? Es el indicador insesgado por excelencia, como se le conoce, y todas las medidas que vamos a estar obteniendo
normalmente se plantean o se piensan respecto de la media o del promedio que tenemos de una muestra o de una población. Las medidas de dispersión lo que van a hacer es darnos el grado de variabilidad que tienen tus datos respecto de esa media. ¿Cómo se comportan? ¿En dónde están ubicados? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están de la media? Y en ese sentido, comprender si tu muestra o tu población tiene medidas de dispersión que tienen valores muy altos, es decir, una dispersión alta, lo que te está diciendo de entrada ese indicador o ese dato es que tú tienes una alta variabilidad, que tienes una muestra muy heterogénea. ¿Por qué? Porque tienes valores que se distribuyen, digamos, en el plano muy lejos de tu media, ¿no? Entonces, tan muy lejos de la media, quiere decir que tienes una muestra tremendamente heterogénea. ¿Por qué es importante hacer estas reflexiones antes de iniciar el análisis estadístico como tal? Porque normalmente, y lo voy a poner en términos tremendamente coloquiales, generalmente cuando nosotros hacemos un análisis es porque suponemos que los datos que vamos a encontrar en la población o en la muestra son diferentes. Es decir, nadie va a hacer análisis para encontrar igualdades. Si asumes que son iguales, pues ya no la estudias, ¿no? Es decir, pues todo se parece, no tiene ningún sentido ponerte a analizar datos que supones o que ya está acreditado que son iguales, ¿no? No hay variabilidad, simplemente reportas un dato y listo, ¿no? Pero en realidad, las y los investigadores lo que hacemos es buscar, uno, cuáles son las diferencias, dos, de qué magnitud son estas diferencias y tres, qué es lo que explica estas diferencias. Puesto desde esa lógica, o en esta forma muy esquemática, partimos, insisto, entonces del supuesto de que las muestras o poblaciones que tenemos tienen ciertas irregularidades o ciertas diferencias, ciertos niveles de dispersión de los datos. Y eso es lo que queremos conocer. ¿Qué tanto son distintas las medidas entre sí? Y no solo si son distintas, también queremos saber si son mayores o menores, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos al análisis o a la introducción del análisis de la varianza, lo que vamos a ver es que hay estrategias para determinar si una muestra es distinta de otra, ¿no? Es decir, a veces obtenemos resultados y decimos, en tal muestra tenemos un 18% y en tal muestra tenemos un 22%. Aparentemente, la segunda sería mayor que la primera, pero estadísticamente no necesariamente es así. Tendríamos que hacer un análisis de la varianza para determinar si hay auténticamente una diferencia estadística. Una diferencia, como se dice en el argot, estadísticamente significativa que nos permita decir que esas muestras, a pesar de tener valores diferentes, son muestras o son valores auténticamente diferentes desde la perspectiva estadística. Desde luego que 18 de 22 es distinto, pero ese 18 y ese 22 no sabemos si estadísticamente estén representando valores auténticamente diferentes o serían aceptables dado que hay, acuérdense ustedes, intervalos de confianza, ¿no? Siempre tenemos una cota superior y una cota inferior. Mencionábamos la sesión anterior respecto del margen de error, ¿no? Siempre nos dicen, tenemos un margen de más menos 3. Bueno, el más nos va a dar el límite superior, el menos nos va a dar el límite inferior. Y en el rango que estén estos valores, todo lo que caiga allí será estadísticamente similar, ¿no? Entonces, ese 18 y ese 22 pudieran estar en el rango de variabilidad aceptable por el error que calculamos. Por lo tanto, estadísticamente serían iguales. Entonces, la inferencia, lo primero que se pregunta es si dos valores son diferentes entre sí o no. Bueno, una vez que determinamos si son diferentes, nos interesará saber si esa muestra o dos o más muestras son mayores que las otras, ¿no? La sesión anterior, al final en la sesión de preguntas y respuestas, me decían, bueno, es que en medicina trabajamos con márgenes mucho más reducidos. Bueno, ahí todavía es más importante poder determinar diferencias de muestras y poder determinar si son mayores o menores, ¿no? No, claro que a mí me interesa saber si las sales de un fármaco tienen un efecto mayor o positivo en la cura, ¿no? O si en lugar de curar están enfermando. Entonces, este tipo de reflexiones previas incluso a la revisión de lo que son las bases de datos son importantes
para que la investigación tenga un buen curso. Entonces, recuerden ustedes, siempre la o el investigador lo que va a buscar es encontrar las diferencias que existen entre los elementos que existen en su muestra, o bien estará buscando diferencias entre los resultados de muestras completas. Ese es el tipo de análisis al que se puede ir uno aproximando a partir de una buena exploración de sus datos. Bien, este análisis exploratorio entonces tiene diferentes pasos o tiene diferentes, digamos, estrategias y un procedimiento que se va a desplegar a lo largo del tiempo. Primero tenemos que organizar y resumir nuestros datos, ¿no? Ahora se tienen ya bases de datos muy armadas en ocasiones, pero hay otras ocasiones que nos toca a nosotros construir desde el principio la base de datos, ¿no? Y aun cuando hay procesos automatizados, aun cuando hay ya toda una estrategia de captura digital, de cuestionarios, etcétera, aún así es muy importante que tengamos la capacidad de organizar y resumir muy bien nuestra base de datos. De eso depende un buen análisis o la calidad del análisis. Recuerden que todo índice, toda medida que construyamos va a depender de la base de datos que tenemos. Si la base está bien hecha, tendremos posibilidades de hacer un buen análisis. Si la base tiene errores, nos va a conducir a errores graves y a conclusiones equivocadas, ¿no? Viene un primer nivel de procesamiento, entonces. Una vez que organizamos y resumimos los datos, vendrá un nivel de procesamiento fundamental y básico, que es generar un análisis gráfico de los datos. Eso al el investigador entrenado, observar una gráfica le permite de inmediato tener cierta, digamos, intuición o tener elementos de juicio para saber qué es lo que puede y qué no puede hacer con esa datos, a dónde le van a ir conduciendo. Le alertan de errores de la base, pero también le alertan de posibilidades de construcción de ciertos tipos de análisis. Ah, con esta base puedo hacer tal cosa, con estos datos, como estoy viendo que se comportan, puedo hacer esto otro, me puedo imaginar ciertas estrategias diferenciadas, aplico una regresión de qué tipo, ¿no? Voy a aplicar una regresión hacia adelante, una regresión de pasos hacia atrás, voy a hacer un análisis factorial exploratorio, o bien ya con el expertise que tengo de datos puedo de una vez avanzar a un análisis factorial confirmatorio y así voy determinando, ah, no, esto mejor lo voy a trabajar con árboles de decisión o mejor utilizo técnicas de clasificación. Simplemente, insisto, el ver una gráfica le permite a uno empezar a imaginarse cuáles son las estrategias y posibilidades. Vendrá después la interpretación de los datos. Ahí sí ya viene la lectura de los indicadores que obtenemos, el valor de la media, pero luego vamos a ir observando cómo con las medidas de dispersión y con otro tipo de medidas vamos a tener que ir respetando ciertos indicadores para que nuestros análisis sean válidos. Por ejemplo, no toda regresión va a ser válida simplemente porque reportemos el valor de R o de R cuadrado. Necesitamos garantizarle a quien va a revisar nuestros datos o a la autoridad o al cliente que tengamos al darle la información que esa regresión es metodológicamente y estadísticamente válida, ¿no? Tendremos que respetar en este tipo de análisis los principios que ojalá nos dé tiempo de entrar ahí de heterocedasticidad, principios de multicolinealidad, todos estos elementos que son referentes para determinar si el modelo que diseñamos opera y opera correctamente. Luego vendrá la diferenciación que yo decía desde hace rato, ¿no? Si los datos son de una muestra o de una población, cuando son datos de una población, no hay que hacer inferencias, se va uno directamente al análisis e interpretación de sus datos. Si se trata de una muestra, entonces sí tenemos que desarrollar técnicas de inferencia estadística que nos lleven a la generalización. En ese sentido, tendríamos que partir desde el inicio de un buen diseño de muestra, que sea sólida, que sea estadísticamente representativa, que tenga control, que tenga el error estimado, que nos diga desde el diseño metodológico cuál es el error que vamos a admitir y en ese sentido el diseño y tamaño de la muestra. Recuerden ustedes que en ocasiones las muestras
están diseñadas para conglomerar, ¿no? También están diseñadas para estratificar, o bien están diseñadas para ser aplicadas a toda una población vía la distribución igual de casos entre una población o una muestra que diseñas para que caiga de manera igual. Habrá muestras con repetición, sin repetición. Hay una gran variedad. La verdad es que hay gente que es tan complejo diseñar una muestra que hay personas auténticamente especializadas, se les llama muestristas en el argot, ¿no? Y es tan complejo diseñar una buena muestra que, insisto, hay gente que no solamente hace la especialidad o la maestría en estadística, sino que además se dedican a estudiar durante mucho tiempo métodos y técnicas de muestreo, ¿no? A partir de esto, entonces, vamos a poder establecer conclusiones siempre en torno a la población. Si tenemos los datos generales de un censo, pues nos vamos directos. Si es la muestra, hacemos la inferencia y entonces podemos establecer conclusiones, repetiré enfáticamente, con un error estimado, con un error controlado, de qué tanto conocemos o no a la población y cuál es el estimador que vamos a asignarle a ese grupo de elementos o a ese grupo de personas o lo que estemos estudiando. Ahora bien, es importantísimo, y esto es de veras, para quienes ya conocen de estadística, les ruego paciencia, ¿no? Porque a veces esto puede parecer muy elemental para quien ya tiene nociones o conocimientos, pero no está de más siempre darle una recordada, ¿no? Para quienes no, pues es importantísimo, ¿no? En este nivel de estadística descriptiva o estadística básica, es importantísimo tener claridad que en todo proceso de observación que desarrollamos, y con esto valga también quizá obvia la precisión, pero lo obvio por obvio no debe omitirse, ¿no? La observación no es que uno se pare a ver cosas, ¿no? La observación es que uno va a recopilar datos y a partir de esos datos va a establecer criterios de análisis. A eso se refiere el término de observación en cualquier rama de la ciencia y más aún en este tipo de especializaciones como la estadística, etcétera, ¿no? Entonces, en el proceso de observación, para cada unidad experimental o para cada dato, cada cosa de análisis, se va a determinar cierta característica. Esa característica, que es la que nos interesa determinar o conocer, es lo que le llamamos un dato, ¿no? Sexo de las personas, edad de las personas, localidad de residencia de las personas, color de las casas, no sé, pavimento o no pavimento en una calle, presencia de una acera, rampas para personas con discapacidad en las aceras, su presencia o no. Todos estas características que queremos conocer, en la literatura también se les llaman atributos, es lo que nos va a dar la posibilidad de construir el dato. Desde esta perspectiva, entonces, una variable va a ser cualquier característica que va a variar de una unidad experimental a otra, ya sea en la población o en la muestra. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un rato. Siempre que vamos a conocer o que queremos conocer las características de una población, de una muestra, de lo que quieran, personas, cosas, animales, lo que sea, siempre partimos del supuesto de que hay diferencia, ¿no? Y lo que queremos conocer en ese sentido es qué es lo que diferencia o cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre cada una de las unidades experimentales y a partir de ahí establecer datos que sean representativos de toda la población, ¿no? Lo que se busca es conocer estas diferencias para poder determinar cuál es el dato que representa al conjunto, ya sea de la población o ya sea de la muestra. Por eso la media aritmética es tan importante, ¿no? Es el indicador, digamos, del que partimos prácticamente todas y todos. El promedio de algo es importante porque lo que nos dice es que es el valor típico encontrado en una población o una muestra. Es decir, todos los elementos que componen a la muestra o a la población más o menos se parecen a ese indicador que obtenemos como la media. Por eso se habla de que la media es uno de los indicadores sin sesgados más importantes, ¿no? Habrá otros que iremos viendo, pero yo insistiré en que por eso se utiliza tanto la media. Por eso en todos lados hablamos, el promedio de tal cosa es tal, ¿no? El promedio de tal es tanto. ¿Por qué? Porque se supone que al procesar tu población o tu muestra, los datos que tienen, ese dato
de alguna manera es representativo de toda la población. Claro, habrá muestras o poblaciones donde tenemos o debemos tener mucho cuidado, porque a veces hay lo que se denomina, y lo veremos más adelante, valores extremos o valores atípicos, ¿no? Estos valores que son atípicos o extremos pueden distorsionar el valor de la media. Allí hay estrategias de análisis, se puede utilizar una media recortada, se puede utilizar una media geométrica, etcétera, que nos permite reducir el error a que nos induce esta distorsión analítica de un dato que sea típico o bien un dato que sea extremo, ¿no? Desde esta lógica, entonces, va a ser muy importante para el tipo de análisis que podemos llevar a cabo, distinguir de variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas o numéricas. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque el tipo de análisis que se puede llevar a cabo respecto de unas y otras es muy diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de las variables categóricas o cualitativas, pensemos en el sexo de las personas, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Independientemente del género, orientaciones o tales. Reduzcámoslo a sexo en términos de hombre-mujer, ¿no? Y pensemos en esta dinámica. No se puede establecer un promedio del sexo, ¿no? Es decir, sí podemos hablar de que hay 30% mujeres y 70% hombres, por ejemplo, ¿no? Pero no hay 20% ser mujer, si me explico, ¿no? No hay gradación en este tipo de variables. Por lo tanto, las variables cualitativas o categóricas, cuando se hace el análisis descriptivo, a lo más que vamos a poder aspirar es a llevar a cabo análisis del tipo de la descripción que establece frecuencias. Es un análisis frecuencial. ¿Cuántos hay de cada uno y qué proporción representan? No se puede hacer más. No se puede sacar una desviación estándar del sexo de las personas. No se puede sacar la desviación estándar de la localidad o la nacionalidad, ¿no? Entonces, de entrada, y esto ya después cuando sean cada vez más expertas y expertos, quienes ya lo son, pues evidentemente tienen claridad, pero es evidente que con el paso del tiempo y el entrenamiento, uno ya cuando ve su base de datos, de entrada sabe qué puede hacer con unas variables y qué no puede hacer con otras, ¿no? Las variables cuantitativas o numéricas, por su parte, son aquellas que tienen un valor asignado, un valor matemático asignado. 20 kilos, 30 años, 70 hectáreas, 18 miligramos, presión de tanto. Son datos que sí podemos trabajar numéricamente y con los cuales podemos llevar a cabo cierto tipo de análisis que vamos a ir viendo hacia adelante. Ahora bien, a su vez, este tipo de variables que estamos diciendo, insistiré, las cualitativas o categóricas son aquellas que están definidas por la clase en las que se agrupan o componen y son generalmente denominadas variables dicotómicas. Esto es importantísimo porque cuando se hace análisis de variables dicotómicas, uno de los supuestos del análisis estadístico, ya cuando se lleva a cabo la descripción y se inicia la inferencia estadística, es el supuesto de la normalidad. ¿Por qué? Porque hay una curva de normalidad, ¿no? Hay una puntuación para determinar la normalidad de las variables. Bueno, en las variables dicotómicas eso no se puede hacer. Estas responden a lo que se llama la distribución de Bernoulli, ¿no? Y eso da forma de distribución y nos da las posibilidades de análisis de los datos. Por eso es tan importante tener claridad con qué tipo de variables estamos trabajando, porque cuando veamos, espero que hoy nos dé incluso ya tiempo de empezar a ver el SPSS, cuando uno arma su base de datos en el SPSS, le tiene que decir al software qué tipo de variables le estamos dando, porque si no, no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces, cuando armemos la base de datos, vamos a ver cómo tenemos la obligación como investigadoras e investigadores de definir con precisión y con corrección, sobre todo, qué tipo de variables estamos teniendo. Ahora bien, por su lado, las variables numéricas pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las discretas son aquellas que surgen como conteos o por asignación de ciertos códigos numéricos a las categorías de las variables que estamos utilizando y por eso son variables discretas. Por ejemplo, piensen ustedes en
en la gradación que hacemos de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Bueno, allí hay una numeración, ¿no? Y este tipo de numeración tiene una cierta forma de ser procesado también en los software y también en el análisis que se lleva a cabo en la descripción. Y las variables continuas son aquellas, como dice aquí en la diapositiva, que surgen de mediciones efectuadas sobre cada unidad experimental. Aquí sí estamos hablando de aquellas que tienen una asignación numérica muy clara, ¿no? Ahora, además del tipo de variables con las que trabajamos, va a haber ciertos, o mejor dicho, hay escalas de medición. Una cosa son los tipos de variables que tenemos y otra cosa son las escalas de medición que podemos aplicar a cada uno de estos análisis o cada una de estas variables. Según Stevens, que es digamos, la clasificación estándar que se utiliza prácticamente en todos los textos de estadística, sea elemental o no, la clasificación que hace Stevens es de 4 tipos de variables o de mediciones o 4 escalas de medición. La primera de ellas es la escala nominal. Esta escala no va a ser ningún supuesto de las relaciones que existen entre de los valores de las variables, ¿no? Cada valor se asigna a una categoría diferente, la cual se va a definir como un nombre. Es decir, la escala nominal es en la cual estamos midiendo a las variables categóricas. No es muy compleja la cosa, ¿no? ¿Cuántas personas se llaman Saúl? ¿Cuántas personas se llaman Efraín? ¿Cuántas Isaac? Bueno, no hay 1.5 Saúles, ¿no? Son variables que son nominales, o mejor dicho, son variables categóricas que se miden en una escala nominal. Tenemos una segunda escala, que es la escala ordinal. Es aquella en la cual se ordenan las categorías. Generalmente es una ordenación arbitraria, pero el valor de la ordenación no tiene, digamos, importancia en el valor de la variable. Es decir, cuando tenemos una escala ordinal, el hecho de que la pongamos primero, segundo, tercero, no implica necesariamente mayor valor o menor valor. Por ejemplo, educación primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí me explico? No vale más la secundaria que la terciaria, no vale más la primaria que la secundaria y viceversa, ¿no? Son categorías que establecemos para diferenciar grados o para diferenciar categorías en términos de un orden y por eso se llama escala ordinal. Ahora bien, estas no hay que confundirla con la escala de intervalo, como se le llama, ¿no? Esta tercera, esta escala de intervalo, nos va a decir o tiene esta propiedad de asignar una medición de distancia entre los valores que tiene cada uno de los casos que estamos analizando, pero aquí sí podemos decir que los valores son distintos o mayores de los otros, ¿no? Y se puede establecer las unidades de distancia que hay de unos y otros. Y aquí es importantísimo entender esto. El definir unidades de distancia no quiere decir necesariamente equivalencia de magnitud. Es decir, piensen ustedes en los grados, en la temperatura, ¿no? Que es una de las clásicos ejemplos que se dan para explicar las escalas de intervalo. A la escala de intervalo, perdón. Decir que hay 0 grados no quiere decir que hay ausencia de temperatura, ¿no? No me van a decir como el clásico, ¿no? 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? No opera así, ¿no? 20 grados centígrados no es el doble de 10 grados centígrados, ¿no? La sensación térmica es muy diferente. El intervalo que se establece no es, digamos, necesariamente el doble. Piensen ustedes en la escala de medición de los huracanes, ¿no? Un huracán categoría 1 no es el doble de fuerte que un categoría 2. En la escala que también se miden los sismos, ¿no? Antes se utilizaba la escala de Richter, ahora se utiliza una escala modificada, al menos en México, y esta escala nos dice que hay una magnitud de grado 6, pero si pensamos en la de grado 7, no es que sea 10% más o 20% más, son cientos de veces más la potencia que tiene el sismo. Entonces, las escalas de intervalo nos dan una medición que nos permite otra vez determinar los puntos que diferencian entre a una de otra, uno de otro evento, uno de otro objeto, pero al mismo tiempo
el 0 no tiene un valor absoluto. No sé si me explico en esto. Esa es una forma muy, digamos, clara de determinarlo, ¿no? Como lo decía, el 0 grados no quiere decir necesariamente ausencia de temperatura, ¿no? Hablar de un sismo de magnitud 1, pues tampoco es ausencia, ¿no? Y en esa lógica podemos establecer entonces muy claramente, según yo, cuáles son las variables que pertenecen, o a las cuales, mejor dicho, se tiene que llevar a cabo un análisis de escala de interés. Y finalmente está lo que se le llama la escala numérica o de razón, ¿no? Es aquella que presenta todas las propiedades de orden y distancia de una escala, adicionando un punto cero, que es un punto de origen o de referencia, ¿no? Aquí si el 0 pesos implica, pues, nada, ¿no? Si tú vas a tu banco y tienes 0 pesos, no puedes decir que es como con los grados, ¿no? No quiere decir que no. Ahí sí 0 pesos, pues, no, ¿no? Si tienes menos 5, pues es que le debes al banco, ¿no? Si tienes menos 20, pues igual. Y ahí sí las cifras o los datos tienen una referencia numérica muy clara, ¿no? Y se pueden establecer razones, proporciones, etcétera. Bueno, una vez que podemos definir, que hemos definido el tipo de escalas, bueno, podemos hacer este resumen que está aquí, ¿no? Tenemos la organización y el resumen de nuestros datos. Estos datos van a poderse dividir en dos tipos, variables categóricas o cualitativas, numéricas o cuantitativas. Las primeras siempre se van a medir en escala nominal u ordinal y las segundas siempre se van a estar midiendo en escalas de intervalo o escalas de razón. Digamos, es la parte de la conceptualización que se puede hacer, ¿no? Bueno, dudas, preguntas hasta aquí. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver si hay algo en el chat, no. ¿Nada? Bueno, si no hay nada, pues nos seguimos, ¿no? Fíjense, voy a volver a compartir la pantalla. Cuando viene ya el proceso de la organización de los datos, lo primero que vamos a nosotros organizar siempre es una tabla de frecuencias, ¿no? Para las variables categóricas, una tabla de frecuencias va a ser aquella que asocia a cada categoría de la variable el número de veces que se repite cada categoría, ¿no? Vamos a suponer que ustedes están haciendo un análisis de las especies predominantes en un cierto campo, ¿no? Estas son las especies que identifica la o el investigador, ¿no? Y nos dice que tiene 20 casos, ¿no? Estos 20 casos se distribuyen de cierta manera, ¿no? O mejor dicho, hay diferentes tramos y se identifican en cada uno de estos tramos, que son 20, este tipo de especies. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es un conteo elementalísimo. ¿Se acuerdan que decíamos? Primero organizamos los datos y en un segundo momento lo que vamos a hacer es determinar la frecuencia de estos datos. Estamos en la escala nominal. ¿Cuántas hubo de este caso? Pues hay 5. ¿Cuántas de la segunda? 4. De la tercera tal. Y nos vamos de inmediato a un análisis gráfico, ¿no? Hacemos una grafiquita de barras y entonces operamos de esta manera. Vamos a ver cómo la frecuencia absoluta, y ahora vamos a meternos a ese tema de qué es la frecuencia absoluta y relativa en una tabla de frecuencias, nos va a decir de inmediato, a simple vista, cuáles son las variables que tienen mayor número de casos. En este caso, se hace muy evidente que la Trinchoris es la que tiene más casos, llega a 8. En segundo lugar está la Setaria lianta, en tercero la pampeana y en tercero la Setaria S, ¿no? ¿Qué significa en eso? Quién sabe, lo tomé de ahí de un texto el ejemplo, ¿no? Pero fíjense cómo esto, voy a dejar de compartir la pantalla. Esto va a depender de armar una base de datos que sea bien armada y que tengamos claridad respecto de cuáles son el tipo de las variables y que nos hayamos asegurado que no hay errores en nuestra base de datos. Me preguntan aquí, las variables dependientes y mediadoras las veremos más adelante. Bueno, cuando uno establece variables dependientes e independientes, es cuando ya está uno desarrollando un cierto tipo de análisis, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando estamos pensando en un análisis de regresión,
vamos a utilizar una variable dependiente y una independiente cuando estamos hablando de una regresión lineal, ¿no? Una regresión lineal simple, donde una variable te explica el comportamiento de la otra. Miren, voy a detener un poco, o más bien voy a compartir la pizarra, pero esto espero que lleguemos a verlo, porque finalmente también eso es parte ya de otro tipo de análisis, ¿no? No sé si ven ahí la pizarra. Sí, ya la ven, ¿no? Ok. Miren, esto que me preguntan acá, fundamentalmente siempre estamos trabajando en el plano, ¿no? Perdón por las líneas chuecas, pero las hago con el mouse, entonces no hay mucho, ¿no? Vamos a suponer que en el plano, y esto digamos que ya es cuando uno tiene muchos datos, ¿no? Voy a pintarlos aquí, ¿no? El principio de la correlación y la regresión, nomás les voy a pedir mucha paciencia para no correr antes de caminar, ¿no? Vamos a suponer que son los datos de una población o una muestra, ¿no? Bueno, la pregunta que nos haríamos es, siempre que tenemos un plano, la de acá a la derecha pues es la X y acá la Y, ¿no? Lo que vamos a ver en esta variable X y en esta variable Y es qué tanto esta explica esta, ¿no? Es decir, en qué medida la variación de estos datos explican la variación de estos otros. Eso es básicamente lo que hace una regresión, ¿no? Sea lineal o sea múltiple. Puede haber aquí X1, X2, X3 y así, ¿no? Hasta el infinito. ¿En qué medida estas X explican a esta Y? Bueno, lo que se va a hacer es trazar un intercepto a partir de valores beta y se establece una recta que se le llama la recta de regresión. ¿Cuál es un buen modelo de ajuste? ¿Cómo se le llama? Bueno, la recta que está equidistante, digamos, respecto de esta nube de puntos, ¿no? Circulémosla. Esta nube de puntos se comporta de cierta manera. La mejor recta de regresión, o la que con mayor capacidad nos explica, es la que nos da un R cuadrado, un R ajustado, que está, digamos, a la menor distancia posible de todos los puntos de la nube. No sé si me explico. Bueno, esta X es la variable dependiente, esta Y, perdón, la Y es la variable dependiente, la que estamos explicando, y las X o la X, pues era la variable que explica, o las variables que explican esta, ¿no? Pero vaya, eso lo vamos a ver, ¿no? Más hacia adelante. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de una correlación y una regresión? La correlación, lo único que nos va a mostrar es en qué medida una variable varía junto a otra, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que hace una correlación. Por eso siempre se alerta, y me estoy adelantando muchísimo, que correlación no es causalidad. Nunca se puede aplicar así, ¿no? Es más, a veces la regresión nos puede dar elementos de causalidad. Pero vaya, fundamentalmente a lo que se refiere esta pregunta de las variables dependientes e mediadoras, es a esto que vimos aquí, ¿no? Pero bueno, esto ya es inferencia estadística, como tal, ¿no? Estamos en la parte previa de la descripción de los datos. Bueno, yo les había mandado, o les mandé a ustedes, una base, un cuestionario, ¿no? Y hubo personas que me hicieron el favor de contestarlo. Vamos a empezar este primer ejercicio a trabajarlo con esa base de datos que ustedes me hicieron el favor de enviar. No sé si ahí ya ven la pantalla. Ahí sí me confirman, ¿no? Ya, ¿verdad? Sí, señor. Bien, gracias. Fíjense, aquí tenemos la base de datos que, insisto, mandamos, el cuestionario, y tenemos, ¿qué les digo? 164 registros, bastante buenos para hacer cualquier tipo de análisis. Bueno, fíjense cómo la base de datos se captura directamente en Google, ¿no? Se manda un formulario y la gente responde, ¿no? Uno daría por hecho que dado que ya está automatizada la respuesta, pues nos podemos ir directo al análisis, pero no es así. Siempre, y perdón por lo básico y elemental de esto, pero siempre tenemos que revisar que todos los datos estén completos y estén en la misma estructura que nos da la base de datos para no tener que regresarnos luego a revisar la base de datos. Bueno, fíjense cómo, a pesar de que es una base súper sencilla, de pronto nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, ¿no?
Fíjense cómo la edad viene siempre en números y aquí nos encontramos que alguien nos puso 30 años, ¿no? Especificó la unidad de medida. Está muy bien. Pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis, fíjense nada más, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos hacer, por ejemplo, una gráfica muy rápida para determinar de qué se trata y qué edad media tenemos en nuestra base de datos. Voy a copiar lo que tenemos acá, les voy a asignar un número arbitrario hacia adelante y ahí va, ¿no? Vamos a suponer que queremos hacer una gráfica, ¿no? Lo primero que vamos a tener que hacer, pues, es ordenarlas en orden ascendente o descendente, ¿no? Yo ordeno aquí, los voy a ordenar de menor a mayor. Tenemos una base donde se supone que la persona de menor edad es de 16 años, ¿no? Y la persona de mayor edad es de 68 años. Pero fíjense qué pasó aquí. Mi base no está bien ordenada, ¿no? Fíjense qué pasaría si yo no revisé mis datos y de pronto decido que le voy a aplicar una gráfica, ¿no? Hagan de cuenta que no vi el dato, ¿no? En Excel se va uno, inserta su grafiquita. ¿Se acuerdan que les decía? Lo primero que se hace es frecuencias y se hace un gráfico, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vemos, y aquí nos dice el número de casos que tenemos, o el número de casos y su edad, y chin, el 15, el 51, 151, 82 y 93 me aparecen en blanco. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó, borra mi gráfico, es que alguien nos puso años. Y el Excel y cualquier otro software no les va a leer los años. Entonces, lo quise hacer así, insisto, tan elemental y básico, para que ustedes vean que, aún con la automatización, aún en nuestros siglo XXI, ya segunda década, nos vamos a encontrar con este tipo de problemas que se les llaman problemas de captura o de procesamiento de la base de datos, que no son errores estadísticos, son errores atribuibles a otros factores, ¿no? Pero que pueden producir error en, digamos, el análisis. Supongamos que estamos trabajando con el SPSS, me los va a tomar como valores perdidos. Pero imagínense que en estos casos, por ejemplo, tuviésemos a los valores más altos o a los valores más pequeños. Si me los toma como valor perdido el software, nos vamos a pedir de una información valiosísima, porque si es el valor extremo, entonces se va a reducir al momento de analizar la varianza, ¿no? Mi desviación estándar, por lo tanto, va a ser distinta. Y mi análisis respecto de esto va a ser completamente anómalo o equívoco, porque si yo hago un análisis a partir de esto, considerando cierto nivel de la desviación estándar, al momento de normalizar los datos, por ejemplo, los voy a interpretar mal, porque no estoy tomando en cuenta los valores extremos o atípicos, por ejemplo, si es que fuera el caso que están acá. Por eso es tan importante que desde el inicio tengamos el cuidado de analizar nuestra base de datos y entonces sí, volvemos a hacer el caso de ordenar de menor a mayor, ¿no? Ahí lo tenemos, ampliar la selección y ahora sí tenemos una base de datos donde la menor edad que tenemos es de 16 y la mayor edad que tenemos es de 61. ¿Se fijan lo importante que es? Ahora bien, la edad, ¿qué tipo de variable es y en qué escala la vamos a medir? ¿Quién se anima? ¿Algo? La edad es ordinal. Exactamente, la edad es ordinal porque a pesar de que tiene un número asignado, ese número está en una escala que nos permite determinar lo que decíamos, cuántos puntos o qué medida de diferencia hay respecto del otro, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de establecer un número nos dice un orden. ¿Por qué? Porque la edad se mide en años, ¿no? Entonces, esos años son valores absolutos. También puede haber fracciones, desde luego, ¿no? Pero estos valores están en un orden que van de menor a mayor siempre. Sabemos que una persona de 99 años, por definición, es mayor que una de 40 años. Punto, ¿no? Una persona de 40 años es mayor que la de 39, siempre aquí en China, por definición, ¿vale?
Bueno, entonces primer tip y primer dato, siempre hay que limpiar nuestra base de datos. Fíjense, aquí en este otro, en la columna, por ejemplo, de las, bueno, aquí seguimos teniendo años. Voy a corregir aquí, ¿no? Ay, Dios. Acá está. Fíjense cómo en esta otra columna, lo que tenemos es que si revisamos actual en el segundo año de la especialidad, yo había visto algo aquí. Ah, miren, por ejemplo aquí, Chin, nos falta un dato. ¿Qué vamos a hacer con ese dato que nos falta? Sobre todo porque es una variable cualitativa, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo de variables? O con este tipo de, digamos, ausencias en nuestra base de datos. Por convención, y de nuevo, estamos en el nivel más básico del trabajo del análisis, por convención se les asigna un número que al momento de trabajarlo en el software estadístico lo va a leer como un valor perdido. Y así se lo vamos a tener que indicar. Generalmente se utiliza un valor que no tiene nada que ver con lo que estamos poniendo ahí para que no nos confundamos al momento de analizar. Yo uso pues el 99, esa es clásica de usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer el tipo de análisis que vamos a hacer al ratito, espero que nos dé el tiempo, lo que vamos a encontrar es que el software sí los lee y nos dice, hay tantos valores perdidos, los excluyo del análisis y me concentro en lo que sí tengo. Lo mismo ocurrió acá con, por ejemplo, esta, ¿no? Para evitarlo y estar haciendo uno por uno, y ya que decidimos que la convención es que vamos a tener 99, para quien no sabe usar Excel, estos son de los procedimientos básicos, ¿no? Vamos a marcar nuestra base de datos, es bien fácil marcarla toda, ahí está, y lo que vamos a hacer es que el Excel nos reemplace las vacías con un 99, ¿no? Entonces le damos reemplazar todo y nos dice, he hecho 6 reemplazos, es decir, teníamos 6 valores perdidos en todas nuestras columnas y filas, ¿no? Entonces, una vez que ya definimos esos valores, entonces sí podemos hablar de que tenemos una base de datos completa en el sentido de que ya no va a detectarlos como valores perdidos el software. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? Nada, ¿verdad? Bueno, lo primerísimo que vamos a ver aquí es que siempre, siempre, siempre vamos a tener un análisis de frecuencias respecto de las variables categóricas. Perdón, de las variables categóricas, ¿no? Lo que vamos a hacer es un conteo elemental, ¿no? ¿Cuántos hay de cada caso? Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la mayoría, si hombres o mujeres en mi curso, voy a marcar las de estas. Es bien fácil marcar, ¿no? De estos atajos famosos, ustedes presionan Shift, Control y las flechitas, y con las flechitas ya les marca toda la fila y columna, ¿no? Para que no tengan que ir marcando una por una. Ya que tienen marcado ahí, lo primero que hay que hacer siempre, siempre, siempre es el análisis de, digamos, perdón, es que estoy buscando acá está. Siempre vamos a hacer el análisis gráfico, ¿no? Y siempre vamos a establecer un conteo. Aquí no me los va, es que, espérame tantito, el Excel no me lo va a dar. Aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos en el software, al menos, insisto, el Excel no es un software estadístico, ¿no? Cuando tenemos este tipo de variables, lo primero que tenemos que hacer es recodificarlas, ¿sale? Entonces, lo que yo recomiendo siempre para no alterar sus bases de datos es copiar el dato que van a analizar e irse a otra hoja, ¿no? Porque lo que primero que queremos determinar es esto. Y lo que vamos a hacer es copiar y recodificar variables. Siempre se hace así. Generalmente en los cuestionarios se tiene cuidado de establecer 1, 2, 1, 2 o 0, 1, ¿no? ¿Por qué? Porque son variables dicotómicas, ¿no? Decíamos solamente tienen valores de 0, 1, 1, 2 u otra codificación que sea convencional. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para poder determinar cuántos son hombres y mujeres, marcamos siempre y otra vez nos vamos a reemplazar para recodificar, ¿no? Vamos a buscar la palabra mujer y la vamos a reemplazar con el número 1, vamos a ponerle convencionalmente, ¿no? Y le pedimos que nos repare todos.
¿no? Hay 94. Y ahora lo mismo, ¿no? Marcamos toda, perdónenme, Z, ups. Sobre la misma, simplemente le cambio aquí hombre y que me lo sustituya con el número 2, ¿no? Y que lo haga con todos. Ahí está. Ahora sí tenemos una base de datos, ¿no? Aquí vamos a tener un problema y siempre hay que tenerlo en consideración. Si tenemos 2 columnas de datos, vamos a tener el problema de que lo lea como número el Excel, ¿no? Entonces, mi sugerencia es irse al tipo de texto y aquí le dicen que pues, es un texto y ya se los lee como texto y no lo cuantifica como número, ¿no? Entonces, ahora sí, marcamos y nos vamos al análisis fundamentalísimo. ¿Cuántos tenemos de uno y de otro? Yo recomiendo siempre utilizar gráficos de pie o circulares, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, es que estoy cometiendo un error, fíjense, ¿no? Tenemos que llevar a cabo el conteo de cuántos, ¿no? Habíamos dicho que en la categoría de mujer había 90, ¿no? Y habíamos dicho que en la categoría de hombre había 70. Ahí sí. Entonces aquí le ponemos personas de acuerdo con su sexo, ¿cierto? Y entonces tenemos la primera gráfica que podemos establecer a partir de nuestro análisis. Y ahí lo tenemos, ¿no? Simple como esto que estamos haciendo aquí. El Excel nos da la posibilidad de hacer gráficos bonitos, ¿no? Le podemos poner las etiquetas y le podemos pedir que lo haga por porcentaje o que lo haga en las etiquetas con el valor absoluto de los números que estamos poniendo, ¿no? Pero esto que estamos haciendo aquí es lo primerísimo y elemental que hay que hacer con todas las bases de datos de que dispongan. Siempre se hace el análisis numérico, siempre se va a hacer un análisis gráfico preliminar y esto nos va dando las posibilidades de ir entendiendo qué es lo que tenemos en nuestra base de datos. Sí, Ernesto, adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros. Una pregunta, profesor, que puede ser la respuesta ahora o más adelante cuando lo consideren. Estas gráficas tipo torta o pastel o circulares, me han dicho que solo se utilizan cuando tengo una población igual o mayor a 100 personas. Y si es menos de eso, utilizo tablas. ¿Eso es correcto? ¿Solo utilizo las circulares cuando son más de 100 personas? No, bueno, creo que va a ser un poco el tema de las preferencias personales, ¿no? En términos generales, yo diría que es equívoca esa percepción, porque yo puedo hacer una gráfica con 30, con una población de 30, ¿no? Puedo establecer porcentajes de esos 30. Puede estar dividida o segmentada en 5 o 6 partes. Entonces, ¿cómo determino el porcentaje? Lo que sí hay que tener cuidado con el tipo de gráficos es que no todos los gráficos sirven para lo mismo. Por ejemplo, una gráfica de barras, su principal propósito siempre, y qué bueno que lo preguntó Ernesto, es importante aquí. El gráfico de barras tiene siempre un afán comparativo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un gráfico de barras, casi siempre lo vamos a hacer respecto de una cifra que tiene un corte temporal específico. Casi siempre vamos a tener un conjunto de datos para un año. Vamos a suponer porcentaje de pobreza por estados o por municipios, dependiendo del país, en determinado año. Bueno, ahí yo uso un gráfico de barras para diferenciar cómo se comportó el indicador en ese año determinado, ¿no? También nos puede permitir comparar la magnitud de años, pero los gráficos de barras casi siempre se utilizan para comparar magnitudes, ¿no? Básicamente para eso es, digamos, su utilidad mayor, ¿no? Un gráfico de pie o estos circulares, generalmente los utilizamos para comparar proporciones. Es decir, queremos ver qué fracción del círculo corresponde a qué variable o qué categoría. Y es súper útil para determinar muy rápido cómo se distribuyó el conjunto de datos que tengo, ¿no? Sería más difícil, sobre todo si tenemos varias categorías, va a ser más difícil verlas en las barras, ¿no? Porque pues ahí andas buscando abajo. Aquí el gráfico de pie te da de inmediato la composición, ¿no? Las gráficas de líneas
generalmente las vamos a utilizar para series temporales. La variación en el tiempo, hay quienes hasta les llaman gráficas de fiebre, ¿no? Porque se mueven así y te dan, o les llaman gráficas de electrocardiograma, o les ponen nombres así medio raros. En realidad son series de tiempo o gráficos de líneas, y esos gráficos de líneas lo que te permiten es ver cómo se comporta una variable en el tiempo, o dos variables, y ahí vas comparando cuál es su comportamiento respecto de un año, un mes, una semana, o el periodo que estés analizando. Pero es importante decir que no importa el número de casos. La verdad es que a veces, vamos a suponer que tienes una población o una muestra de 99 casos, ¿no? No pasa de los 100. Pero vamos a suponer que esa se subdivide en 14 clases. Imagínate la tabla, ¿no? En lo que vas leyendo ahí línea por línea, pues está medio complicadón. Es mucho más sencillo en términos de análisis visual, pues, tener tu gráfica de barras y de inmediato identificar cuál está más grande que otra, ¿no? Porque de otro modo tu tabla puede ser muy compleja, puede tener varias columnas, varias filas, y entonces te vas a ir perdiendo. Si tú quieres representar muy rápido un dato, lo haces con una gráfica de barras y pueden ser 10, 5, 20, no importa el tamaño de la muestra o de la población. Lo que importa es que estás comparando magnitudes y cada una de las variables que tienes en cada una de las barras te va a indicar la magnitud respecto de un valor que estás considerando. Insisto, puede ser porcentaje de pobreza, puede ser peso de las personas, puede ser índice de masa corporal, puede ser la característica que tú quieras, pero esa la vas a tener representada ahí en tu barra, ¿no? Y eso te permite de inmediato comparar. Creo que lo importante de las gráficas es tener claridad para qué sirven cada una, ¿no? Y en términos generales, vaya, pueden tener mucho más usos, ¿no? Pero en términos generales, los gráficos de barras comparan magnitudes. Los gráficos de pie generalmente se usan para comparar proporciones. Y las líneas, los gráficos de líneas, van a servirnos casi siempre por lo general para ver la variación temporal de una o más variables, ¿no? No sé si con esto le respondo, Ernesto. Sí, sí, profesor, muchas gracias ¿Sí? por la explicación. No, ¿de qué? Y vaya, no importa el número, ¿no? El N que tengas no debe importarte y no debe generar mayor problema. Bueno, son las 6. Voy a de todos modos a compartir pantalla y les quiero mostrar algo que me parece a mí importante que vayan teniendo ustedes desde ahora, ¿no? Fíjense, voy a compartir. Ahí les voy, ¿eh? Ahí va. ¿Ya ven aquí esta cosita? Sí. Bueno, esta es la interfaz del programa SPSS, ¿no? Generalmente, cuando empezamos a trabajar una base de datos, lo hacemos en Excel, ¿no? Porque pues, es lo que todo el mundo usamos, ¿no? Pero el SPSS es un programa muy poderoso porque nos va a permitir incluso importar bases de datos de Excel, ¿no? ¿Cómo se hace? Y es, digamos, el primer procedimiento que quiero incorporar aquí. La siguiente sesión vamos a entrar ya con el análisis de lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, etcétera, pero quiero irlo haciendo manejando los dos programas, ¿no? Tanto el Excel como el SPSS, para que quien tenga acceso a este segundo, pues también lo puede ir utilizando desde la construcción de la base, ¿no? Bueno, ustedes van a tener, digamos, déjenme ponerle nombre porque no lo había guardado. Aquí ya van a ver mi escritorio, miren. Vamos a ponerlo acá. Siempre asegúrense de guardar, ¿no? Esa es una lección que vamos allá de lo estadístico. Luego no guarda uno y se va a la luz y chin, ¿no? 2 horas de chamba o 3. Y uno empieza a aumentar cosas ahí. Espérenme tantito que ya se trabó esto, ahí va. Aquí está. Y vamos a ponerle cuestionario inicial. Ahí está. Bueno, ya tenemos aquí nuestra base de datos inicial, que es el cuestionario que nos hicieron el favor de llenar, ¿no? Primer procedimiento que podemos hacer desde el SPSS para empezar a trabajar. A mí me gusta mucho trabajar directamente con el Excel y luego importo mi base de datos, ¿no? Porque ahí se pueden depurar y ver más rápido cosas, según yo, ¿no? Pero miren, generalmente, como en todo programa, y más que tiene una interfaz estilo Windows,
lo que le van a pedir es abrir una base, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y lo que ustedes le van a pedir es que abra pues, una base que tenga datos, ¿no? ¿Sí se fijan? Y aquí nos va a pedir de dónde quiere que agarremos. Yo, por ejemplo, tengo acá mis archivos, social, 2022, curso, estadística. Y aquí va a estar el conjunto de carpetas que tengo. Pero como se fijan, no me aparece mi Excel, ¿no? Eso es porque el software inmediatamente busca los archivos que tengan la terminación. Cuando vean una terminación .zap, invariablemente es terminación de un programa SPSS. Pero si le dan clic aquí en la pestañita, les va a desplegar la posibilidad de importar diferentes tipos de archivos. Pueden importar del Lotus, pueden importar del DBase, pueden importar del SAS, del Stata, archivos de texto, ¿no? O delimitados por comas o por tabuladores, o todos los archivos, quieren ver todo lo que se tiene, ¿no? Bueno, yo aquí lo que le voy a pedir es que me traiga el cuestionario que yo armé en Excel. Le doy a abrir y me va a hacer la pregunta fundamental primera, debería hacérmela aquí, espérenme tantito, de si quiero que importe, aquí está, ¿no? Fíjense cómo me aparece arriba, leer nombre de variables de la primera fila de datos. Esa es una opción genial, porque entonces no tengo que recodificar mis variables, ya me va a jalar el software directamente las categorías que tengo en cada una de mis columnas, de las columnas que voy a bajar. Entonces ya le digo que si las lea, si no quieren que se las lea y tienen puros datos, pues le quitan la pestañita, ¿no? Si quieren que sí se las lea, pues le dan el clic y entonces le dan a aceptar. Y voilà, ahí viene, ¿no? No sé por qué está tan lenta mi computadora, pero ahí está, ¿no? Si se fijan, ya se trajo la base de datos que teníamos allá en el Excel y se la trae, como le puse a la pestañita, con las categorías que teníamos, ¿no? El número de caso, ¿no? Sexo de la persona, edad, nacionalidad, formación académica, conocimientos previos de estadística, conocimientos previos o no de manejo de Excel, etcétera, ¿no? Estas se pueden recorrer igualito que con el Excel, ¿no? Para que tengamos tamaños más o menos similares. Aquí como tiene números, generalmente le da más espacio para tener más caracteres, ¿no? Pero ustedes simplemente marcan y la hacen más grande, ¿no? Para que se pueda leer correctamente la categoría que tiene. Y si se fijan, pues ahí está, ¿no? Ahora bien, esta base de datos que tenemos, la vamos a empezar a trabajar la siguiente vez. Lo que quiero que pongan atención en esta primera aproximación al SPSS es que el programa me da dos opciones. La vista de datos, que es la que nos aparece aquí y nos trae la base tal cual, y luego tiene una pestañita aquí abajo a la izquierda que dice vista de variables. Si uno le da clic ahí, fíjense cómo les va a aparecer esta pantalla que es fundamentalísima, en tanto que aquí es donde le vamos a decir al software qué tipo de variables tenemos y en qué escala queremos o necesitamos que nos la mida, ¿no? Joel Santiago, adelante. No se ve. Ah, no me digan. Sí, no se ve nada, profe. Ah, caramba, a ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Qué bueno que me avisaron, ¿eh? A ver, ahí va. ¿Me dicen si se ve? Ya se ve. Ya se Sí. ve. Ya, gracias. Ok. Bueno, me voy a regresar a la vista de datos. No sé si ahí la ven. Ya. Ya, bueno. Señor. Como les decía, miren, aquí se la trae íntegra de como la teníamos allá. Originalmente nuestra primera pestaña, porque algo importante, el software estadístico SPSS se trae solo la primera pestaña la primera hoja del Excel. Si tienen un Excel con muchas hojas, no se las va a importar todas. Les va a importar solo la que está primerito, ¿vale? Entonces, a ver, Joel tenía una duda, ¿no? Antes de continuar. No, profe, era avisarle que no se veía nada. Ah, Disculpe. ok. Vale, gracias, Joel. Bueno, entonces les decía, esta es la vista de los datos. Con esto podemos verificar que efectivamente se haya traído todo lo que teníamos, ¿no? Pero si se fijan aquí,
se trajo otra vez esto con el problema de los años. Hay que depurarla y hay que quitárselos, ¿no? Quitamos las letritas porque si no, no nos las va a poder leer. ¿De acuerdo? Entonces, ya que depuramos, la idea era traerme la depurada, pero bueno, no lo hice, ¿no? Ahora bien, lo que tenemos que definirle al software es qué tipo de variables tenemos. No sé si ahí ya ven la pantalla. Sí se ve. Bueno. La de variables. Exactamente. Fíjense cómo en la vista de variables me está identificando que la primera, que identifica solo el número de caso, me la está identificando como número. Aquí hay que ponerle el nombre que queramos que aparezca arriba, número de caso, por ejemplo, ¿no? Es solamente un identificador. Generalmente aquí lo recomendable es que no se pasen de 10 o 12 caracteres, porque si no se hace un chorizote horrible y no se puede entender, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? Si le dan clic, si se fijan, voy a repetir el procedimiento. Aquí les va a aparecer, si pasan el mouse, 3 puntitos. Ahí es para que le den clic y le definan qué tipo de variable es la que vamos a trabajar. No es una variable numérica porque determina solamente el número de caso. En el caso del SPSS, lo que hay que decirle es que se trata de una cadena, que lo lea como si fuese un nombre, como si fuese una variable nominal. Aun cuando sea 5, 6, 7, 8, 9, 10, el software, al ponerle que se trata de una variable de cadena o de un tipo de cadena, él lo lee así, en realidad es categórica. Bueno, en el lenguaje nuestro es categórico, pero le vamos a decir que lo lea como cadena. Y si se fijan automáticamente acá en la derecha, el tipo de medida ya lo puso nominal, ¿ya vieron? Lo cambió en automático. Entonces ya me dice el software, ya te entendí, estos quieres que los trabaje como equivalente a un nombre, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Aquí en etiqueta le vamos a poner el nombre como tal de la variable, ¿no? Aquí le pusimos, cuando dice nombre, una abreviatura, y en la etiqueta es donde le vamos a poner el nombre específico de la variable. En este caso es el número de casos, o el número del caso, ¿no? El número de variable. Ahora bien, viene el sexo, ¿sale? También es una variable que es de tipo cadena. ¿Por qué? Porque es una variable nominal o categórica. Pero, lo que le tenemos ¿Si que... dejó dinero a tu papá? Ah, perdón. Ahí les encargo, ¿no? Ahí está. Sexo de la persona, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Ahorita vamos a ver por qué es importante esta columna de los valores, ¿no? Ahora bien, este tipo de medida también es, fíjense cómo, ¿se acuerdan que decíamos que las variables categóricas pueden ser ordinales o nominales? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí el software me dice, ¿y cómo te la leo? ¿Como ordinal o como nominal? Bueno, siempre hay que asegurarnos que en este caso, que es el sexo de las personas, me la lea como nominal, ¿cierto? Ahora bien, sigue la edad, ¿no? Edad de la persona. Esta ya no es nominal. Esta es una ordinal. Y entonces yo le doy al software la instrucción de que me la lea como una variable ordinal, ¿cierto? Ahora bien, cuando yo voy a la nacionalidad, la puedo poner igualita. Y si queremos tener una base mucho más limpia y trabajable, pues nomás le ponemos hasta nación, ¿no? Ahora bien, esta igual es nominal y la vamos a dejar como está, ¿no? Fíjense ahora, formación académica. Aquí viene la cosa interesante. O es más, vamos a trabajarlo desde la nacionalidad. Si se fijan aquí, nos va a dar la opción de valores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante la opción de tener ciertos valores. Porque si se fijan, cuando vemos la nacionalidad, tenemos varias nacionalidades. No es solamente una, obviamente, ¿no? Tenemos nacionalidad mexicana, peruana, cubana, colombiana, boliviana, y así hay de diferentes, ¿no? ¿Cómo me va a decir el software qué proporción tiene cada una de ellas? Le tengo que indicar que las lea de acuerdo con ciertos valores. Entonces me voy a la vista de variables y donde me pregunta valores, yo le voy a decir, a ver, necesito que le vayas poniendo 1 y ponle mexicana. ¿Vale?
Le doy a añadir. Le doy a aceptar. Ahora bien, esto lo vamos a hacer mañana. Esta variable como está aquí no me sirve mucho, la tengo que recodificar. Porque en tanto que le estoy diciendo que es una variable de cadena, me la va a leer como texto y nunca le va a asignar el nombre. Entonces yo voy a tener que recodificar esta variable. Simplemente se va uno por aquí y recodificas en distintas variables. Lo vamos a ver la siguiente. Y entonces le vamos a asignar números, ¿no? Le vamos a decir a los de México, ponle 1, tal, 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 ¿no? Y entonces, cuando vayamos a la variable nacionalidad, acá nos los va a leer tal cual. Al 1 le va a poner mexicana y vamos a ver cómo se hace ese análisis, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí porque ya son 6:15, pero les quería mostrar cómo en el software se tiene que empezar trabajando siempre, siempre, siempre depurando la base de datos. Esto nos va a llevar mucho tiempo, pero mucho tiempo. Es lo que más lleva trabajo cuando uno empieza a articular su trabajo exploratorio. Pero créanme que vale la pena dedicarle muchas horas para evitarse quebraderos de cabeza más adelante. Van a ver por qué y voy a inducir errores voluntaria y deliberadamente para que vean las broncas en las que uno se mete cuando no depura bien su base de datos. Y vamos a ver cómo, con el paso de las sesiones, cómo en realidad el análisis después, en realidad se hace muy rápido, ¿no? Se hace con dos clics, ¿no? Cada análisis, cada procedimiento, cuando uno ya tiene el software, lo hace con 2 o 3 clics. Es muy rápido obtener descriptivos, medidas de dispersión, medidas de tendencia central. Lo vamos a ver, vamos ya como en la sesión 8 o 10, cuando lleguemos a la sesión 8 o 10, van a ver cómo vamos a entrar a una base de datos, 3 clics, y luego la bronca es interpretar eso, ¿no? Y van a ver cómo se va uno volviendo más diestro o diestra en el manejo del paquete y cómo vamos a hacerlo. Mucha gente dice, ay, pues nomás me aprendo el procedimiento ya. No, no tiene caso hacerlo así. Claro, te metes un tutorial de YouTube y lo puedes hacer, ¿no? Puedes aprenderte, a ver, para tal cosa, pues sigue tales pasos y ya, pero en realidad vas a seguir igual de perdido porque no sabes qué está pasando adentro del software, ¿no? Y no sabes qué te está dando como resultado. Entonces la idea aquí es ir avanzando en el manejo de esto. Vamos a ver la siguiente vez unas macros de Excel que son súper útiles para construir las tablas de frecuencia y a partir de esas tablas de frecuencia, cómo obtenemos los primeros descriptivos, ¿no? Vamos a definir lo que es la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central, cómo se obtienen muy rápidamente con el Excel y cómo se obtienen muy rápidamente con el SPSS y cómo hay ciertas macros que le permiten a uno simplemente incorporar datos de una base de datos, las categorías y automáticamente te aparecen tus grafiquitas, ¿no? Esos archivos incluso hasta se los puedo compartir porque son muy útiles cuando uno está describiendo datos, ¿no? Simplemente agarras tu lista, los pones ahí en una columna y solita te saca la gráfica. No quiero automatizar las cosas, lo que quiero es explicar a detalle qué es lo que le estamos diciendo al paquete, ya sea el SPSS o al Excel que queremos que nos entregue como resultado, ¿no? Eso vamos a ir haciendo y vamos a ir desarrollando. Voy a parar la